Buenas noches con todos. El tema de hoy es bioseguridad para los centros de salud. Tiene relevancia este tema debido a que debemos cumplir ciertas normas para mantener la bioseguridad en todas las actividades de atención hospitalaria, entre los cuales incluyen evitar cualquier contaminación con microorganismos, mantener ciertos niveles de bioseguridad, para lo cual se requiere la manipulación de todo el personal de salud, tanto usuarios internos, externos, también saber sobre las normas y equipos de protección personal, condiciones para el manejo, transporte, conservación de desechos y sustancias potencialmente dañinas para el personal y para la comunidad. El objetivo, pues, de este tema es promover prácticas adecuadas de bioseguridad en nosotros, ¿no es cierto?, como usuarios internos de esta casa de salud, del Hospital Julius Dobne, y así como prevenir la ocurrencia de infecciones intrahospitalarias. Otros objetivos podemos manifestar, fortalecer estos conocimientos de normas de bioseguridad, cumplir las normas de bioseguridad con la finalidad de reducir o eliminar accidentes de trabajo, asegurando la seguridad y salud de todos nosotros. Mejorar el manejo de residuos, cumpliendo con el plan de gestión de manejo de residuos sólidos también a nivel intrahospitalario. Algunas definiciones son importantes sobre los principios de bioseguridad, los cuales voy a manifestar, en los cuales consta la universalidad. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su patología, ¿no? O su serología. O sea, el mensaje es que siempre debemos cuidarnos y tratar de evitar accidentes laborales, tomando en cuenta que todo paciente está infectado, si ese sería el lema, todo paciente está infectado y por lo tanto debemos cuidarnos al máximo para evitar accidentes. Entonces, todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel de membranas mucosas y en otras situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal de cualquier paciente, ¿no? Entonces, estas precauciones deben estar aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no patologías como había manifestado. Entonces, es importante el uso de barreras también que comprende evitar la exposición directa de sangre u otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, es decir, utilizando guantes, ¿no es cierto? En ciertos casos, como el caso de la pandemia, tuvimos que utilizar gafas, ¿no es cierto? Protectores, incluso el traje antifluidos. Otra parte son los medios de eliminación del material contaminado. Entonces, esto comprende un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes eh, sean depositados y eliminados sin riesgo, ¿cierto? Es por eso que tenemos los diferentes contenedores para eliminar los cortopunzantes, eliminar la funda roja, por ejemplo, para eliminar todo tipo de gasas o material contaminado con
secreciones o fluidos corporales y los depósitos adecuados para eliminar desechos peligrosos. Vamos a hablar de lo es, que es accidente laboral. Se considera como un accidente laboral a todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso puede llegar a la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, es muy importante este concepto, ¿no? Lo que es bioseguridad como tal son normas requeridas para proteger la salud de los trabajadores del área de salud, infecciones ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas. También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o puedan afectar el medio ambiente. Bueno, vamos a dar paso a Daniela, por favor, para que continúe. eh, eh, Conocer qué es la bioseguridad. En términos generales, podemos decir que la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control tanto de los factores de riesgo, esto con el fin de reducir o eliminar los peligros de salud del personal, tanto de la comunidad y también del medio ambiente. Dentro de la bioseguridad, debemos conocer que también hay principios que, que se deben de seguir, como ya nos había dicho anteriormente el doctor. Tenemos tres principios importantes, que es la universalidad, el uso de barreras y las medidas de eliminación del material contaminado. La universalidad, que quiere decir más sobre las medidas que se deben de involucrar en todos los pacientes de todos los establecimientos de salud. Aquí van a involucrar a todo el personal, ya que esos se deben cumplir igualmente con las precauciones estándares de manera rutinaria para prevenir tanto la exposición que pueda dar igual que se presente un accidente laboral. En cuanto al uso de barreras, el objetivo del uso de barreras es exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente que sean contaminantes. Esto en sí, esto se va a deber a que para el uso ya de los materiales de protección, ya sea batas, gorros, guantes, que puedan ayudar a que no se dé este contacto. En cuanto a las medidas de eliminación del material contaminado, igualmente eso se nos quiere decir que es el conjunto de los dispositivos y procedimientos que sean adecuados eh, para poder eliminar este material contaminado. Y así igualmente es para poder eliminar el riesgo, ya sea de la persona que desecha el material y también de las personas que recogen este material para volverlo a desechar. Ya, también es importante em, tener en cuenta dentro de la bioseguridad, que existen precauciones en cuanto a la atención de la salud, que eso se va a dar en cualquier centro de salud, hasta centros de salud tipo A, tipo B, hasta llegar a ser hospitales básicos generales o hospitales con especialidad. En cuanto a las precauciones estándar, es importante igual saber qué nos quiere decir esto. Las precauciones estándar tienen como el objeto reducir los riesgos de transmisión de los agentes patógenos transmitidos por la sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas. Aquí nos habla de las precauciones básicas que se debe de tener como personal de salud.
Tenemos 11 precauciones que se deben de seguir, como la primera precaución, que es la higiene de manos; precaución 2, equipo de protección personal; precaución 3, el uso de guantes; precaución 4, los dispositivos de protección respiratoria; precaución 5, perdón, el uso de protección ocular; la precaución 6, el uso de gorro; la precaución 7, el uso de protección corporal, como es la bata; la precaución 8, la higiene respiratoria; precaución 9, la limpieza de los establecimientos de salud; la precaución 10, el uso de la ropa blanca; y la precaución 11, la eliminación de los desechos sanitarios. Dentro de la precaución 1, que tenemos igualmente la higiene de manos, como ya conocemos también el lavado de manos, que es muy importante antes de realizar cualquier procedimiento. El objetivo de la higiene de manos es reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en las manos. Igualmente aquí, para la higiene de manos se la puede hacer ya sea por fricción, igualmente con un preparado, o también puede ser por fricción o por lavado de manos, como tenemos en la imagen que está puesto este letrero en varios de los centros de salud, para no olvidarnos que siempre tenemos que realizar el lavado de manos. Ya sea, igual como les dije, sea por fricción antiséptica o por lavado con agua y jabón. Como tenemos en la imagen, es por lavado de agua y jabón. El primer paso sería, eso puede ser de mojarse las manos con agua; después depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Después debemos frotar las palmas de las manos entre sí. Como tercer paso tenemos frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, como está la imagen. En el cuarto paso tenemos frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso, frótese el dorso de los dedos en una mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos. En sexto paso debemos frotar con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. En el séptimo paso, debemos frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, como podemos ver en la imagen, y viceversa. Paso 8, debemos enjuagar las manos con agua. Lo que debemos es secarnos con una toalla desechable, y con esta misma toalla debemos cerrar el grifo para igualmente no tener este contacto. Ya tendríamos una... Sí, hay dos tipos de higiene de las manos, tanto la fricción, que se va a realizar con una fricción antiséptica con un preparado de base de alcohol, o también ya el lavado con agua y jabón. En cuanto a la fricción antiséptica, igualmente tenemos una subclasificación, que es por la fricción antiséptica o fricción antiséptica prequirúrgica. En cuanto al objetivo de la fricción antiséptica, es reducir la flora resistente y eliminar la flora transitoria que está presente en nuestra piel. Eso se lo puede realizar con alcohol, o el alcohol etílico, o un isopropílico que sea tanto del 63 o al 70%, que más que se utiliza. En cuanto a la fricción antiséptica prequirúrgica, el objetivo de esta fricción es prevenir la contaminación del sitio quirúrgico por microorganismos presentes en las manos del equipo quirúrgico. Esto sí se lo sabes realizar muchas veces en quirófano, que es preparado con solución de gluconato de clorhexidina al 1% y con alcohol etílico al 61%. Ya, en cuanto al lavado con agua y jabón, ese puede ser un lavado social o lavado de manos con jabón antiséptico, que se lo utiliza para remover la flora transitoria y la suciedad moderada de las manos. Tenemos que tener en cuenta que este lavado social no tiene acción sobre la flora resistente. Lo que se realiza con este lavado social es con un jabón antiséptico. En cuanto al lavado antiséptico, el objetivo de este lavado es eliminar de forma significativa tanto la flora transitoria como la resistente, que está igualmente presente en nuestra piel. Igualmente se lo realiza con un jabón antiséptico. En cuanto ya al lavado quirúrgico, ya este sí, el objetivo primordial es prevenir la contaminación del sitio quirúrgico por los microorganismos presentes en las manos del equipo quirúrgico. Eso se lo va a realizar con jabón antiséptico o glucosilina por ciento y alcohol etílico al 61%. Ya. También es importante conocer que existen los 5 momentos en los que todo personal de salud debe realizar la higiene de manos. Primero tenemos antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea
limpia o aséptica, después de la exposición de líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con todo el entorno del paciente. En cuanto a antes de contacto directo con el paciente, tenemos que aquí saber que es antes de tocar el paciente, antes de tocar toda la cama, el sábanas, todo lo que esté alrededor del paciente. En sí, antes de acercarse ya al paciente. ¿Por qué se debe realizar este lavado de manos antes de contacto directo? Eso nos va a ayudar a prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia del paciente y la última instancia para proteger igualmente tanto la integridad del paciente como la integridad del personal de salud. Ya, en cuanto al segundo momento, que es antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ese lavado lo debemos realizar inmediatamente antes de que accedamos al punto crítico con riesgo infeccioso para el paciente. Antes de realizar alguna inspección o una exploración, se debe realizar. ¿Por qué es importante realizar ese lavado? Es importante para impedir la transmisión de gérmenes por inoculación al paciente. Ya, en cuanto al tercer momento, que es después ya de la exposición que hemos tenido con fluidos corporales del paciente, después de haberlo hecho la inspección, exploración, ya después de haber terminado esa tarea, igual debemos realizar este lavado de manos, ya que sí podemos tener contacto, ya puede tener una herida abierta, hacer una curación o algo, es necesario el lavado de manos. ¿Por qué es importante? Igualmente es para proteger al personal sanitario de la colonización o infección de los gérmenes que ya existen en el paciente. En cuanto al cuarto momento que se debe realizar el lavado de manos, que es después del contacto con el paciente, ya que después de habernos alejado del paciente, después de haber ya tocado, está indicado igualmente este lavado de manos. Porque es importante igualmente para proteger al personal de salud de igual de esa colonización, infección potencial que va a existir entre el paciente y el médico. Ya, y el quinto momento ya es después del contacto con el entorno del paciente, ya después de haber tocado igual todo el entorno del paciente, como podemos ver en la imagen, eso sería todo el entorno del paciente. Ya aquí igualmente está indicada el lavado de producir el último lavado de manos. Porque es importante igualmente para proteger al profesional sanitario de la colonización de los gérmenes que exista en todo el ambiente, puede ser por gotitas de flu que se pueden producir o por todo este contorno del paciente que tenga directo. Igual, como tenemos el equipo de protección personal, eso nos quiere decir que, bueno, en sí, eso se refiere a una serie de barreras que se utilizan solas o combinadas para proteger las membranas mucosas, la piel, las vías respiratorias, la ropa y contacto con gérmenes infecciosos. Puede ser la bata, zapatos, las mascarillas, los cubrebotas, gafas, ya sea guantes, eh, tenemos que tener contacto que dependiente de la zona que estemos o donde vayamos a estar, es la utilización de este equipo de protección personal. En cuanto al uso de guantes, em, aquí nos hablaba que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los guantes médicos definen como insumos desechables utilizados durante los procedimientos que incluyen igual tanto guantes de manejo como son los estériles o no estériles para los procedimientos que se hacen cotidianamente. Los guantes quirúrgicos, y esos ya son estériles, que tienen características específicas de grosor, elasticidad y resistencia, que ya son para más procesos más, ¿cómo se puede decir? Ya más, que se interviene más. Y los guantes para ya. En cuanto aquí también podemos ver, se puede utilizar esta pirámide para saber en qué momento utilizo guantes estériles, en qué momento utilizo los guantes de manejo y en qué momento no está indicado el uso de guantes. Ya que tenemos que tener en cuenta que a veces utilizar o no saber utilizar los guantes nos puede llevar a ser a contaminar más, a que nos ayude a utilizar guantes, a mejor no utilizarlos.
como tenemos la utilización de guantes no indicada, excepto en precauciones de contacto, cuando existe una exposición directa al paciente, el tomar la presión arterial, la temperatura, el pulso, realizar inyecciones cutáneas o exposiciones indirectas del paciente, el uso del teléfono, tomar datos. En esos casos no está muy indicado la utilización de guantes. En el caso de que se puede utilizar guantes de manejo, la utilización o de exploración para el uso de situaciones clínicas. También tenemos como una exposición directa o exposición indirecta al paciente. Dentro de las exposiciones directas tenemos el contacto con sangres, contacto con las membranas mucosas, cuando hacemos la exploración al paciente o cuando el paciente presenta alguna herida, hacemos curaciones, ahí es necesario utilizar estos guantes de manejo. O cuando hay exposición indirecta al paciente, cuando hay por evacuaciones de recipientes para vómitos, la limpieza de instrumentos, el manejo de residuos. Es una forma indirecta que debemos utilizar guantes de manejo. En cuanto ya se debe utilizar los guantes estériles, que son los guantes quirúrgicos, igualmente como su nombre lo dice, ya para procedimientos quirúrgicos, procedimientos radiológicos, ya para procedimientos que ya son un poco más invasivos, ya es netamente necesario utilizar los guantes estériles. Ya, en cuanto a los dispositivos de protección respiratoria, eh, igualmente es importante la salud es la transmisión aérea de ciertas enfermedades infecciosas y por eso es importante la utilización de la protección respiratoria, ya sea mascarillas, la N95, las mascarillas quirúrgicas. Esas mascarillas no se ajustan a la cara y crean igualmente espacios como son las que más utilizamos, crean espacios por donde pueden entrar igualmente partículas. Y las respiraciones N95, que son ya los protectores quirúrgicos, tener un buen ajuste y igualmente va a haber más resistencia a la penetración de líquidos. Ya, aquí tenemos cómo es la utilización, cómo es la colocación exacta de la mascarilla. Lo que primero debemos realizar es el lavado de manos. Colocamos la mascarilla cubriendo tanto la nariz y la boca y luego la amarramos tomando solamente las tiras. Igual tenemos que ajustarla a nuestra nariz para que nos quede cómoda y segura y también para que no exista esos espacios. Después de habernos colocado la mascarilla, es necesario el lavado de manos. Para el retiro de la mascarilla, igualmente debemos desamarrar las tiras, eliminar la mascarilla en depósitos de desechos, manteniéndola siempre de las amarras. No debemos tocar esta parte de la mascarilla. Igual, después de haberla desechado la mascarilla, se debe realizar el lavado de manos. Ya, en cuanto al uso del gorro, ya, para el uso del gorro, igualmente el objetivo primordial del uso del gorro es prevenir la caída de partículas contaminadas en el vestido para proteger el campo estéril por la caída accidental del cabello mientras se realiza cualquier procedimiento. Por eso es importante que se debe mantener siempre el cabello recogido y en el caso ya de hacer algún procedimiento, llevar el gorro puesto. Algunas características especiales del uso de gorro es que no se debería ser de tela, sino desechable para después de haberlo utilizado poderlo descartar. Debe cubrir toda la cabeza y permitir recoger todo el cabello dentro del gorro como un gorro de baño, como podemos ver en la imagen. Debe ser cambiado diariamente y descartado después de su uso en residuos con riesgo biológico, ya que podemos ver que tiene de el uso de protección corporal, como es la bata, e igualmente el objetivo primordial del uso de la bata es permitir establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente con el que vamos a estar en contacto. Igualmente, el uso de la bata debe reunir todas las condiciones inmunes que impidan el traspaso de los microorganismos. Ya, en cuanto a la secuencia para colocarse el equipo de protección personal, en el caso de que sea la bata, debe cubrir con la bata todo el torso, desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la muñeca y doble alrededor de la espalda. Átesela por detrás a la altura del cuello y en la cintura. Ya en cuanto al desecho de la bata, la parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas.
Por eso debemos desatarnos los cordones tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima del cuello y de los hombros. Debemos darle la vuelta a la bata al revés y así poderla desechar. En cuanto a la higiene respiratoria, ya, todos los centros de salud, centros, hospitales, eh, deben tener esos carteles pegados para que todas las personas sepan cómo es tener una buena higiene respiratoria. Colocar a los pacientes con síntomas, es importante que colocar a los pacientes con síntomas respiratorios febriles agudos, por lo menos sea 1 a 3 metros o 3 pies de otros en las áreas de espera comunes, si fuera posible. Eso se debe realizar en todos los centros de salud. También se debe colocar alertas visuales en la entrada del centro de salud que enseñan a las personas con síntomas respiratorios a practicar la higiene respiratoria. Como podemos ver en la imagen, cómo se debe al momento que un paciente o igualmente el personal de salud quiera toser, cómo es la forma correcta de realizarlo. Igual, para todo eso, después se debe hacer lavado de manos frecuente. Ya en cuanto en sí la limpieza de los establecimientos de salud, se debe realizar los procedimientos adecuados para limpieza diaria de todos los centros de salud, realizar la desinfección de las superficies del entorno y otras superficies que se tocan con frecuencia, igualmente en caso de ser hospitales, lo que pasa más contaminado serían las áreas de emergencia. Por eso es importante la limpieza de estos establecimientos diarios. En cuanto a la eliminación de los desechos sanitarios, eso es importante conocer que eso va a depender de las áreas en las que se esté. Por ejemplo, en el área gineco-obstetricia, aquí ya por practicarse procedimientos invasivos en esta área, el riesgo de contacto con, ya sea con sangre, fluidos corporales, órganos, va a ser muy, muy directa. Por eso se debe utilizar aquí los procedimientos tanto los de protección personal, como es el gorro, los guantes de manejo, las mascarillas, el mandil impermeable, puede ser las gafas, según sea el caso necesario, y saber cómo desecharlo, cómo eliminarlo. En el caso de que se esté en un área de hospitalización, igualmente se deben mantener las medidas generales de bioseguridad, así como tomar en cuenta que en un área de hospitalización lo que se va a hacer curaciones, procedimientos donde se espera las salpicaduras de sangre, derrames o también puede ser la presión de soles. Se debe igualmente saber qué equipo de protección utilizar y cómo igualmente desecharlo. En las áreas de emergencia, como ya les dije anteriormente, va a ser un alto riesgo biológico a los que el personal debe enfrentar durante el desarrollo de sus actividades, qué equipo de protección utilizar. En cuanto al área de laboratorio clínico, en el área se debe utilizar permanentemente los elementos de protección personal, como es gorro, gafas, mascarillas, blusas impermeables de manga larga y guantes. Aquí, dentro del área de laboratorio clínico, es importante conocer que los mandiles, aquí eso se los va a manejar como un material contaminado, ya que va a estar más directo con sustancias o con elementos patógenos. Ya, en cuanto a las normas generales de bioseguridad que todo personal de salud debe conocer, es que dentro de cualquier institución está prohibido fumar en todos los ambientes de los establecimientos de salud, que se debe mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones, perdón. No se debe guardar los alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración. Se debe manejar todo paciente como potencialmente infectado. Las precauciones estándar deben aplicarse a todos los pacientes, independientemente del diagnóstico que tenga. Se debe lavar las manos antes y después, como les dije aquí, aplicar lavado de manos en los 5 momentos. Igual se debe utilizar los guantes limpios en procedimientos que conlleven ya la manipulación o tener ese contacto directo con el paciente. Como ya les dije, saber dónde y qué tipo de guantes utilizar en cada procedimiento. No se debe utilizar los mismos guantes. Si voy a explorar a un paciente, utilizar los mismos guantes. Se debe evitar la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis. En el caso de que el personal de salud tenga alguna lesión, debe tener mismo la precaución tanto para su integridad como integridad del paciente. Se debe emplear mascarillas, igualmente ahora, por el motivo de la pandemia, igual no debemos de dejar de utilizar las mascarillas y más cuando estamos en esos establecimientos de salud. Ya, debemos
usar las batas o cubiertas plásticas en procedimientos que nos esperen las aplicaduras, en las curaciones, en otro que ya sabemos que vamos a tener esas aplicaduras, ya prevenir y utilizar la bata. Igual, mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar que sea seguro y en un lugar que esté con el libre del acceso de las demás personas. Se debe mantener actualizado el esquema de vacunación, tanto como es importante, la hepatitis, la influenza, la difteria, tétanos. Igual, debemos utilizar técnicas correctas en la realización de todo procedimiento, saber cómo realizarlas. Se debe manejar con estricta precaución los elementos cortopunzantes para prevenir igualmente que existan estos riesgos laborables. Se debe manipular igualmente el transporte y envío de muestras disponibles a los recipientes seguros con tapas y deben estar ya en sí rotulados para que no haya esta equivocación. Se debe restringir el ingreso en las áreas de alto riesgo por personas que no estén altamente capacitadas. Todos los trabajadores asistenciales del sector de salud están obligados a vestir correctamente la ropa de trabajo durante toda su jornada laboral. El uso correcto de la ropa de trabajo obliga al trabajador asistencial a vestirlo de forma completa y no parcial, y con las normas de seguridad. El trabajador asistencial deberá hacer buen uso y mantener condiciones de bioseguridad y conservar adecuadamente su ropa de trabajo. La ropa de trabajo deberá ser utilizada exclusivamente dentro de los establecimientos de salud, como ya lo conocemos, donde se encuentran laborando. No debemos utilizar la misma ropa que utilizamos en el centro de salud al exterior. La ropa de trabajo del término de la jornada deberá ser guardada en casilleros personales o espacios designados para este fin. Los trabajadores que por razones de cargo asistan a eventos oficiales o comisión de servicios fuera de la sede del trabajo deberán usar un vestuario distinto a la que se utiliza en la ropa de trabajo o a la ropa que utilizamos para tener contacto con los pacientes. Ya. A continuación, mi compañero les va a seguir hablando sobre los procesos de Se le bioseguridad. escucha, doctor. A ver, Marlon, entonces, ¿tú qué entiendes por bioseguridad? Las medidas que tenemos de precaución para evitar el contagio de infecciones, intoxicaciones que se pueden dar dentro de un entorno laboral. Ya, ¿qué más? Bueno, como nos decía nuestra compañera, la bioseguridad era tanto, bueno, era el conjunto de todas las medidas preventivas que estaban destinadas o que tenían como objetivo lograr mantener en control todos aquellos riesgos o los factores de riesgos que se encuentran en un ambiente laboral y que estos riesgos son por lo general riesgo agentes biológicos, agentes físicos o químicos, y con esto se logra o el principal objetivo es prevenir aquellos impactos nocivos. Entonces, lo importante de esto era que se lograba que con todos estos procedimientos frenar cualquier atentado contra la salud o la seguridad de los, ya sea de los trabajadores de la salud, de los pacientes, de los visitantes o del medio ambiente en general. Exactamente, gracias. Ahí se completó, sí, con la última parte. Entonces, no es solo del usuario interno, no es solo para el trabajador de la salud, ¿sí? Sino que implica todas estas medidas de protección para pacientes también, ¿sí? Para los visitantes y, en fin, al medio ambiente, ¿sí? Intrahospitalario. Entonces, por eso es que hay que disponer o eliminar correctamente, ¿no es cierto? Los desechos es no solo para evitar contaminarnos, sino también para evitar contaminar el medio ambiente, ¿sí? Y con ello, pues, implica, ¿no es cierto?, que puede alterar la salud si contaminamos el ambiente. Por ejemplo, los peces pueden contaminarse o cualquier otro animal doméstico, si es que eliminaríamos de forma incorrecta las secreciones contaminadas y, y todo eso, ¿sí? Entonces, por ahí estamos mucho mejor, gracias. De la desinfección enfocada en los dispositivos médicos. Es importante aclarar que la desinfección es un proceso físico por el cual
físico-químico por el cual se logra la eliminación de los microorganismos de formas vegetativas en los objetos ya sean inanimados, sin que esto se asegure la eliminación de las esporas bacterianas. Esto se contrasta de lo que es la esterilización, donde la esterilización es la eliminación por completo o la totalidad de todas estas formas de vida o microorganismos eh, presentes en un objeto o una superficie. Las características de un desinfectante ideal para una desinfección correcta, este debe ser, tener características como que debe ser soluble en agua, ya que el agua va a ser el medio por el cual va a estar disponible, ya sea en todo ámbito de salud, ya sea en un centro de salud, puesto de salud o en un ámbito de ya mayor complejidad. Asimismo, debe tener un amplio espectro de actividad. Este debe ser estable, es decir, que tenga un tiempo de vida prolongado. Este no debe reaccionar con materia orgánica ni debe inactivarse en presencia de ella, es decir, que esta debe siempre actuar y no deberá influir la presencia de alguna de materia orgánica para que deje de ser un desinfectante ideal. Este debe ser escaso o nula toxicidad para el ser humano. Debe ser de acción rápida y debe tener una capacidad de penetración ideal. Asimismo, debe tener una acción residual y ser compatible con todos los materiales en los cuales se quiera hacer la desinfección. De igual manera, este deberá ser disponible, fácil de fácil disposición y tener una buena relación costo-beneficio, es decir, que sea de- el menor costo posible y con un mayor beneficio para la desinfección. Y este no debe afectar al medio ambiente. Continúe, Dani, por fin. Ya, mecanismos de acción de los agentes desinfectantes. Los desinfectantes, estos intervienen en alguna de la etapa de la vida microbiana. Asimismo, su acción puede ejercerse principalmente sobre una función de esta vida bacteriana, comprometiéndose luego para así poder determinar o acabar de una vez de manera parcial la vida bacteriana dentro de una superficie. Dentro de los principales mecanismos de acción de los desinfectantes se encuentran los siguientes, como lo es el daño de la pared celular hasta llevar al microorganismo a la lisis, asimismo la alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática de la bacteria, impidiendo el transporte selectivo de nutrientes. Asimismo, uno de los mecanismos de acción puede ser que la alteración de la naturaleza coloidal del citoplasma, causando una desnaturalización y coagulándolo. Asimismo, puede ser unos que actúan en cuanto a la inhibición de la acción enzimática o formación de los antimetabolitos. O también otro mecanismo de acción puede ser la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos. Todos estos mecanismos de acción van a ser dependiendo del tipo de desinfectante que estemos usando para la superficie que deseamos desinfectar. En cuanto a los criterios para la indicación para la desinfección, la selección de un agente desinfectante se basa en la parte de su uso previsto o del dispositivo y en el grado de desinfección requerido. Eh, los artículos se basan básicamente en tres categorías principales. Artículos, los cuales son los artículos críticos, los semicríticos y los no críticos. En cuanto a los críticos, estos van a ser aquellos dispositivos los cuales ingresan a cavidades o tejidos estériles dentro del sistema vascular. Estos artículos deben presentar un alto riesgo de infección si están contaminados por cualquier microorganismo. Entre ellos abarcan lo que son las sondas, los catéteres, los bránulas, entre otros. O incluso también las prótesis. ¿Sí le doy? Bueno,
ahí me faltó añadir acerca un poco, pásale Leandro, los semicríticos y los críticos. A breve rasgo, los semicríticos son aquellos instrumentos que entran en contacto con mucosas del tracto respiratorio, genital u urinario, y aunque generalmente las mucosas llegan a resistir infecciones bacterianas, presentar una infección si los dispositivos se encuentran contaminados. Entre estos ejemplos están los dispositivos de asistencia respiratoria, los equipos de analgesia, de anestesia o los equipos endoscópicos. Y los de los artículos no críticos son aquellos que están únicamente en el contacto con la piel del paciente, en la cual la piel es una barrera efectiva para evitar el ingreso de microorganismos, entre los cuales están los artículos médicos de la vida cotidiana, como puede ser un fonendoscopio, un tensiómetro, entre otros. Ya, los niveles de estos se basa en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos y se clasifican en tres niveles: un bajo nivel de desinfección, un intermedio y un alto. En cuanto al bajo nivel de desinfección, este es un procedimiento en el cual trata de destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus de pequeño tamaño y la mayor parte de los hongos. Sin embargo, algunas esporas bacterianas van a seguir presentes, como lo pueden ser esporas de Mycobacterium tuberculosis. Una desinfección de intermedio nivel, esta abarca aquel procedimiento químico que trata de inactivar todas las formas vegetativas de bacterias, la mayor parte de hongos y virus de pequeño y mediano tamaño, como lo pueden ser el virus de hepatitis B, o incluso ciertas bacterias como la bacteria de tuberculosis. Sin embargo, esta no garantiza de manera a ciencia a 100% de que va a destruir todas las esporas bacterianas. Mientras que al nivel de desinfección de alto nivel, esta va a ser casi comparable con la esterilización de los dispositivos. Sin embargo, no es posible la esterilización al 100%, ya que pero sin embargo va a destruir todos los microorganismos vegetativos, ciertos bacilos de tuberculosis y la mayoría de los hongos. Asimismo, virus de tamaño mediano, sin embargo, este va a ser una excepción con aquellos bacterias que presentan una elevada cantidad de esporas. ¿Sí le dan por favor? En cuanto a la clasificación de áreas en los establecimientos de salud, para hablar de la clasificación de las áreas, estas se clasifican en relación al riesgo de transmisión de infecciones y las actividades realizadas en cada lugar. Esta clasificación favorece las estrategias contra la transmisión de infecciones y así facilitar la elaboración de procedimientos para limpieza y desinfección de superficies. Entre estas áreas tenemos lo que son las áreas críticas, las semicríticas y las no críticas. Hablando de las críticas, son ambientes en donde existe un alto riesgo de contagio o de transmisión de infecciones. En estas mismas son áreas en donde se realizan procedimientos invasivos y se encuentran pacientes con enfermedades agudas o crónicas en donde pueden, por su condición, ser transmisores de infecciones. Estas áreas críticas pueden abarcar a lo que son centros de mayor complejidad, como pueden haber quirófanos, centros de recuperación, centros obstétricos o unidades de terapia intensiva. Asimismo, pueden tratarse acerca de laboratorios de análisis clínicos, bancos de sangre o sectores de, o unidad de quemados, unidad de aislamiento para pacientes con cierta patología especial. Asimismo, ciertas áreas de procedimientos como las áreas de endoscopía o colonoscopía o broncoscopía pueden ser áreas críticas en donde se va a necesitar, en donde se puede
va a ser un área crítica en donde puede haber un alto riesgo de transmisión de infecciones. En cuanto a las áreas semicríticas, estas son las áreas en donde existe un riesgo intermedio de adquirir una infección. Estas áreas, por lo general, los pacientes pueden permanecer largos periodos de tiempo o por un corto periodo o una manera o de corto periodo transitorio. Estas áreas semicríticas abarcan lo que son las áreas de hospitalización, o los hospitales del día, las áreas de consulta externa, ciertas áreas comunes como son los baños, servicios de imagenología, medicina de nuclear o ambulancias. Mientras que las áreas no críticas, estas son áreas de bajo riesgo, es decir, son áreas en donde las personas pasan largos periodos de tiempo y no tienen contacto con elementos hospitalarios. Entre ellas abarcan las áreas administrativas, oficinas, almacenes, secretarías, entre otras. Esta clasificación nos menciona que puede ser dinámica y puede variar dependiendo los tipos de procedimientos o tipo de capacidad en donde el centro de salud cuente con estos servicios. Sí, por favor. Ya. Los elementos de protección personal hablando acerca de la desinfección. Cada establecimiento de salud deberá proporcionar a los profesionales y trabajadores de los centros de salud los elementos de protección necesarios para la prevención y exposición, para prevenir la exposición de fluidos como lo son la sangre, eh, eh, los fluidos corporales que puedan estar con algún patógeno y puedan estos poner en riesgo al personal de salud. Cada establecimiento de salud es el responsable para el suministro de los equipos de protección personal a servicios de, como de limpieza o otro tipo de personal. Sigue, por en cuanto a los equipos de protección enfocada en nuestro ámbito, el equipo de protección personal que se verá utilizar será, por un lado, los guantes de goma, en donde deben ser utilizados por todo el personal que va a realizar estos procedimientos de desinfección. También estos guantes deben ser confeccionados con un material resistente que tengan una manga larga para la protección de las manos y antebrazos. También se deberá recomendar la utilización de colores diferentes a los guantes de goma para distinguir de los colores claros y de los oscuros para distinguir eh, los ciertos tonos en cuanto los guantes ya, por ejemplo, se encuentren sucios, si un guante negro va a ser difícil distinguirlo si este ya se encuentra usado o sucio, por lo cual se recomienda una utilización de guantes claros, de un tono claro para poder distinguir estas características. Asimismo, el personal que realice este tipo de desinfección deberá realizar un lavado de manos antes y después del uso de los guantes. Luego de la utilización, los guantes deberán ser descartados en el debido recipiente. Cuando se usan los guantes, estos no deberán tocar las puertas, teléfonos o botones de ascensores u otros tipos de lugares comunes en donde otras personas pueden llegar a tocar. En cuanto a las mascarillas, estas deberán ser usadas siempre que exista la posibilidad de salpicaduras con material biológico o productos químicos que puedan entrar en la mucosa o mucosa de nariz o boca. Siempre que el trabajador o la persona encargada de la desinfección entre a una habitación del paciente, deberá utilizar una mascarilla, ya que esto previene
de patologías de transmisión respiratoria por gotas. Asimismo, la limpieza y desinfección de superficies en áreas más comunes, como en áreas en donde se encuentre gran cantidad de polvo, deberá ser una indicación para el uso de mascarillas. En cuanto al uso de zapatos perdón, de gafas de protección ocular, estas deben ser utilizadas siempre y cuando exista la limpieza que se realice esté por encima del nivel de los hombros y exista un alto riesgo de salpicaduras con sustancias biológicas. Una vez utilizados, estos deberán ser lavados y desinfectados luego de su posterior uso. Síguele dando por ya. Eh, bueno, hablando un poco del el gorro quirúrgico, el cual este deberá ser siempre utilizado por el personal que encargado de la desinfección como una medida de protección personal, tanto la persona encargada como para los demás pacientes expuestos. Síguele, por favor. Ya, la limpieza y desinfección de superficies. Esta consiste en la eliminación física, ya sea manual o mecánica, de toda la suciedad, incluyendo la materia orgánica que puede contener microorganismos. Los objetivos de la limpieza y desinfección es el reducir el número de microorganismos presentes en los objetos y así eliminar el resto de materia orgánica que pueden favorecer a una transmisión de infecciones. Asimismo, las estrategias para limpiar para la limpieza y desinfección del área de cuidado de paciente se deberá tener en cuenta el potencial riesgo biológico directo con el paciente y el grado de frecuencia que se tenga con el contacto de estos de este, sustancias o fluidos biológicos que pueden ser causantes de transmisiones. En cuanto a los tipos de limpieza y desinfección, esto puede ser rutinaria o terminal. En cuanto a la rutinaria, como su nombre mismo lo menciona, esta se deberá realizar de forma diaria en todas las áreas de los establecimientos de salud, esto con la finalidad de limpiar y organizar el ambiente y reponer el consumo diario de eh, ciertos sustancias o cosas que se utilizan en la vida, en la cotidianidad, como lo son el jabón líquido, el papel higiénico o ciertas toallas. En cambio, la desinfección terminal es aquella que se realiza en todas las áreas de establecimientos, eh, de- pero de forma minuciosa, incluyendo los sistemas de ventilación e iluminación, máximo una vez a la semana o si las condiciones del área meritan realizarle antes del tiempo programado. En este tipo de limpieza se debe utilizar cierta maquinaria o máquinas especiales para el lavado de pisos o de ciertos o de otros tipos de superficies como lo son las paredes, vidrios o techos. Ya, en cuanto a los tipos de superficie, Dani, ¿puedo decirle? En cuanto a los tipos de superficie, estas van a estar dependiendo si estas son cercanas o accesibles a las zonas comunes del paciente. Eh, las condiciones, eh, las condiciones secas de las áreas del paciente van a favorecer a la persistencia de, de cocos gran positivos, como lo puede ser el Staphylococcus aureus o sobre superficies húmedas que van a favorecer a la proliferación. En cuanto a las superficies de estas pueden clasificarse en aquellas de bajo contacto y de alto contacto. Aquellas de bajo contacto son aquellos que tienen un contacto mínimo con las manos o con cualquier otra superficie del paciente.
Entre ellos pueden ser lo que es los pisos, paredes, techos o espejos que rodean a la habitación o al ambiente del paciente. Estas superficies deberán ser limpiadas o desinfectadas de manera rutinaria y cuando éstas se encuentren sucias deberá ser realizada una limpieza y desinfección terminal. En cuanto a las superficies de alto contacto, estas son aquellas que tienen un contacto más frecuente con las manos, otras áreas. Además, estas áreas se deberá evaluar la probabilidad de que se contaminen durante la asistencia de un paciente. Entre los ejemplos de estas áreas de alto contacto van a ser los cerraduras, los teléfonos, timbres, la cama, los ciertos equipos de monitoreo, máquinas que están en contacto, como son las bombas de infusión o la propia historia clínica del paciente. Asimismo, el baño va a ser un área en donde exista va a ser una superficie de alto contacto. Ya, en cuanto a las técnicas de limpieza y desinfección, la guía nos menciona acerca de las técnicas de arrastre, de zigzag y de 8. Las de arrastre esta se va a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas, en donde va a consistir en una técnica de limpiar de arriba hacia abajo en un solo sentido, es decir, evitar la repetición o el evitar nuevamente subir de dirección eh, eh, hacia el sentido contrario hacia donde estamos realizando la limpieza. Eh, es importante recalcar que este tipo de técnica va a ser orientada o va a ser más sobre superficies planas. La técnica de zigzag va a ser para la manipulación de máquinas, como pueden ser las bombas de infusión, en donde va a estar, como indica la gráfica, va a estar en un sentido zigzag para la desinfección. Mientras la técnica del 8 va a ser para limpieza de los pisos, en donde se va a desplazar el trapero de derecha a izquierda y de viceversa. Ok, bueno, de esto ya habíamos hablado acerca de los artículos de críticos, semicríticos y los no críticos para la desinfección. Eh, Ya, consideraciones a tener en cuenta acerca de los procedimientos de limpieza y desinfección sobre las superficies. Aquí hay que tener en cuenta acerca de todo el ambiente que habíamos mencionado que está en contacto con el paciente. Entre esto tenemos la limpieza de los colchones, en donde estos colchones pueden ser un reservorio de bacterias y fuentes de brotes de infecciones intrahospitalarias, sobre todo de gérmenes multiresistentes. Eh, para esta desinfección, generalmente se verá realizar siempre que se dé, eh, deberá realizarse siempre desde los niveles de los barandales de la cama hasta cuando está en contacto con el piso. Incluso generalmente en ciertos casos, como cierta parte de control, se verá realizar niveles o se toma un cultivo durante una investigación de brotes en estas áreas como son los barandales, en caso de que exista un brote o una, una infección intrahospitalaria, ya que estas son las zonas en donde más se produce el contacto. En cuanto con las persianas, antes de iniciar la limpieza se verá bajar las persianas y poner sus hojas en posición horizontal. Y así se verá realizar con un paño húmedo uniforme de arriba hacia abajo o utilizando la técnica de arrastre como había mencionado anteriormente.
Para limpieza de las persianas deberá también ser incluida la limpieza del armazón de la ventana y los cordones de la persiana. En cuanto a las cortinas, las cortinas que cuelgan entre las camas de los pacientes se pueden contaminar con bacterias resistentes, por lo cual una de las mejores soluciones para reducir las infecciones intrahospitalarias va a ser la desinfección de estas cortinas, utilizando una técnica, ya sea de arrastre o de zigzag, para la eliminación de estos objetos, ya que pueden ser una zona o una superficie de transmisión de microorganismos hacia los pacientes. Ya, la limpieza de la habitación a la alta del paciente. El propósito de la limpieza de las habitaciones a la alta de los pacientes es mantener la higiene apropiada del medio intrahospitalario. Asimismo, se verá otra de los objetivos es controlar el riesgo de infección y mantener una apariencia aceptable, ya que esas camas no van a ser únicamente usadas por un paciente, sino van a ser utilizadas por varios pacientes durante largos periodos de tiempo. La limpieza de la cama se inicia retirando la ropa de cama, envolviéndola hacia el centro y evitar producir aerosoles. Asimismo, se deberá utilizar un detergente líquido hospitalario y retirar con un paño húmedo tras aplicar el desinfectante durante toda la superficie de la cama. Al incluir al alta de la habitación, incluye el colchón, los muebles y los accesorios y los equipos médicos que están dentro de la habitación. De igual manera, se deberá tener en cuenta que se deberán desinfectar las perillas de las puertas, los interruptores de luz, los timbres y los controles que existan dentro de esta, de esta habitación. Asimismo, la limpieza y desinfección del baño de la habitación del paciente. Esto tiene como ciertos puntos retirar los recipientes de funda de residuos, cerrarla, lavarla y secar los tachos de basura y colocar una nueva funda de residuos. Esta únicamente no va a ser un protocolo cuando se dé el alta, sino más bien esto debe ser una práctica cotidiana. Asimismo, antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua por lo menos una vez y aplicando un detergente líquido sobre todas las superficies. Al continuar con la limpieza, en la parte interior se debe realizar con un cepillo o mango largo para posterior aplicar una solución desinfectante con un paño limpio para este fin. Una vez finalizada la limpieza, se deberá verificar los drenajes, drenajes como son los desagües o incluso si cuenta con ventilas para que este se encuentre bien ventilado. Ya, adicionalmente, se deberá dotar de nuevos insumos como puede ser jabón, el papel higiénico o toallas de papel para un nuevo uso de un nuevo paciente que llega a estar hospitalizado y que ocupe esa misma área común. Esta bibliografía que hemos presentado ha sido sacada del Manual de Bioseguridad para Establecimientos de Salud, publicado en 2016 por el Ministerio de Salud Pública. Y por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Andrés. Bueno, en realidad es un tema muy extenso debido a que involucra todo, sí, prácticamente todo, como pudimos ver. Hasta las personas que hacen el aseo, pues deben saber cómo realizarla, dónde realizarla, qué solución utilizar, ¿no es cierto?, para que todo quede desinfectado, ¿sí? Cuyos objetivos ya los manifestamos al principio. Bueno, lo más importante creo que son los factores que favorecen
un accidente laboral, ¿sí? Eso es lo que debemos eh, tener en cuenta, como son las condiciones inseguras que representa cualquier condición del establecimiento de salud que pueda contribuir a un accidente. Eh, Esto incluye desde una infraestructura inadecuada hasta la falta de orden y limpieza dentro de la casa de salud, instalaciones eléctricas inadecuadas, ¿no es cierto? Debido a que pueden causar algún accidente, desde una electrocución hasta un incendio, ¿no? Todo esto incluye accidentes de trabajo. Actos inseguros. Esto ya sería por parte del usuario, ¿no es cierto?, de esta casa de salud. Usuarios externos son los pacientes, usuarios internos somos todos los trabajadores de la salud. Entonces incluye para ambos, ¿no es cierto?, realizar procedimientos en forma insegura, como por ejemplo reencapuchar agujas, desechar jeringas en los tachos, administrar medicamentos inadecuados, entre otras cosas que podamos realizar, o el manejo inadecuado de estas. Falta de información y capacitación, entonces justamente es lo que estamos haciendo hoy, informando y capacitando para evitar estos accidentes. El no uso o el uso inadecuado de equipos de protección individual, también por eso es que siempre se ha insistido. Recuerden que ahora estamos con esta nueva pandemia, la viruela del mono, que se puede transmitir al contacto directo, ¿no es cierto?, con un paciente con este tipo de lesiones. Entonces, debemos ir utilizando ya también guantes, sí, para examinar a los pacientes. No poner atención o distraerse en el momento del trabajo, sí. Entonces, esto también es importantísimo tener en cuenta para evitar accidentes. Otra puede ser la falta de experiencia también, no, el uso inadecuado de equipos de protección individual que ya manifestamos. Bueno, y por último tenemos las precauciones universales, que son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados. La política de control de infecciones, el conjunto de técnicas y procedimientos para la protección del personal de salud de posibles infecciones por ciertos agentes, principalmente, ¿no es cierto?, por el VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, durante las actividades de atención de pacientes o durante el trabajo, al entrar en contacto con fluidos o tejidos corporales. Dado que se asume que cualquier paciente puede estar infectado con algún agente transmisible por sangre, pues debemos tener todas las precauciones posibles, ¿sí? Eso siempre debemos pensar mal desde este punto de vista, ¿no es cierto?, que este paciente puede tener algo más. La finalidad es tener mayor precaución. Se aplica en todas las situaciones en las que se manipula sangre, fluidos corporales, secreciones y elementos cortopunzantes. Dentro de estas precauciones universales, pues vamos a repetir, está considerado el lavado de manos, ¿sí? Y el uso de las barreras de protección. Entonces, debemos utilizar siempre las barreras, es por eso que nos están llamando la atención siempre, a pesar del clima que es caluroso, siempre debemos estar con mandil, ¿sí? Mandil y mascarilla, que ahora está, todavía es necesario dentro de los centros de salud. A ver, Farid, entonces, ¿qué es una exposición accidental? Tacto sin, sin intención, o sea, prácticamente, por ejemplo, un accidente en el cual de casualidad ya sin darte cuenta tocas algún material que no debiste o que no se dio con un pinchazo, por ejemplo, que se da, por ejemplo, cuando estás, digamos, sacando una glicemia o cuando estás inyectando a alguien, te pinchas con la aguja, un ejemplo. Ya.
Sí. Bueno, no solamente es pinchazo, ¿no es cierto? Cualquier contacto puede ser con la mucosa ocular, con la boca u otras membranas, ¿no es cierto? Eh, el pinchazo entraría en la exposición parenteral, ¿sí? Donde está, incluye ya dentro del cuerpo, ¿sí? Está muy bien. Listo. Gracias. A ver, Silvia. Buenas noches, Doc. Dígame. Hola, a ver, Silvia, ¿usted qué es un factor de riesgo? Riesgos son situaciones en las cuales, o sea, vamos a estar expuestos como personal de salud. En este caso, por ejemplo, el hecho de hacer un procedimiento en el cual implique manejar fluidos es un factor de riesgo al cual estamos siempre expuestos, creo yo. Entonces, esas son situaciones que, o sea, a las que estamos expuestos y que implican riesgo, ya Mm, sea biológico, físico. ya, muy bien. Entonces, y lo que falta es que puede ser controlado, ¿sí? O puede ser evitado. El factor de riesgo existe, pero puede ser evitado el accidente, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. ¿Qué es la desinfección? Acción, para mí es un proceso químico que se podría decir mata o erradica los microorganismos sin discriminación, como son los agentes patógenos, a tal punto para este, ayudar al personal médico de contaminarse o a las personas a las cuales se les realiza el procedimiento que se contamine. Ya, muy bien. Entonces, dentro de los conceptos no incluye la destrucción de esporas, ¿sí? En la desinfección. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Bueno, gracias a todos. Entonces ahí quedaría, ¿sí?